Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan en esta rueda de prensa la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo y la gerente del Instituto de Consumo de Extremadura. Dos temas para la rueda de prensa de hoy. Uno, presentarles el Servicio Extremeño de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria. Y, en segundo lugar, avanzarles los resultados de otro proyecto que hemos desarrollado en el seno de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, como es el Observatorio de la Vivienda. Miren, saben que estamos llevando a cabo políticas que aseguren, por un lado, el derecho a una vivienda digna y adecuada para las personas y, en segundo lugar, a conseguir el objetivo de desahucio cero para aquellos que no pueden pagar. Además, conocen que estamos tramitando en este momento en la Asamblea de Extremadura la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, que vendrá a afianzar aún más la voluntad política de este Gobierno en materia de vivienda. Sin embargo, aunque estamos tramitando la ley, este Gobierno no está parado en ningún momento y estamos desarrollando dos proyectos de enorme importancia para asegurar el derecho a una vivienda digna en Extremadura. Estos dos proyectos o estas dos políticas son el Servicio Extremeño de Protección, como les decía, a las familias en riesgo de ejecución inmobiliaria y el Observatorio de la Vivienda. El primero, me centro ahora en el Servicio Extremeño de Protección a las familias en riesgo de ejecución inmobiliaria, es conseguir que se llegue a cero desahucios por no poder pagar. Y el segundo proyecto tiene como objetivo general evitar que haya gente sin casas en Extremadura y casas sin gente en Extremadura. Y siempre haciéndolo desde el conocimiento del parque residencial de Extremadura. Con respecto al primero, con respecto al Servicio Extremeño de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria, recordar que destinamos 425.000 euros a este servicio para el año 2016, para su puesta en marcha, que tiene dependencia del Instituto de Consumo de Extremadura y que pretende proporcionar a las personas, a las familias o a las unidades de convivencia en riesgo de ejecución hipotecaria una vía de comunicación, una vía de arbitraje, una vía de intermediación con la entidad bancaria con el objeto de evitarla. Pero además, esto nos permitirá hacer un estudio de las familias en riesgo de desahucios, para nosotros tremendamente importante, por cuanto el Instituto de Consumo también es competente para trabajar en la prevención del sobreendeudamiento de las familias. El servicio de intermediación bancaria lo vamos a ir desarrollando de forma progresiva. Podrá accederse a él por tres vías: la vía presencial, la vía telefónica y la vía electrónica. La vía presencial se podrá acceder a ella, a ese servicio, a través de 24 puntos con los que finalmente contará, que a día de hoy no están todavía activos, pero que en los próximos meses seremos capaces de ponerlos en marcha. La vía telefónica será a través de una central de llamadas que vamos a presentar hoy. Y la vía electrónica es una página web que permitirá, a través de un formulario, que las familias, las personas o las unidades de convivencia en riesgo de ejecución inmobiliaria se puedan poner en contacto con este servicio. Por lo tanto, la primera conclusión es que el Servicio Extremeño de Protección a las Familias en riesgo de ejecución inmobiliaria será un servicio multicanal y adaptada a las necesidades de comunicación que hoy día tiene la sociedad extremeña.
¿Qué tenemos hasta el momento? Hasta el momento existen 4 oficinas de enlace que finalmente serán las que coordinarán los 24 puntos de atención presencial que en este momento están desarrollando. Cuando dispongamos de esos 24 puntos, estarán adaptadas al mapa de partidos judiciales, pero, les digo, para el desarrollo completo necesitaremos de la participación, y es en lo que estamos trabajando, de los ayuntamientos, de la Junta de Extremadura y de las diputaciones provinciales. Cada uno de los puntos donde se puede dirigir el ciudadano contará con abogados, contará con trabajadores sociales y contará con servicios administrativos en perfecta coordinación con los servicios sociales de atención social básica. Paso a presentarles la vía electrónica. El acceso a la vía electrónica estará a través de un formulario en una página web que su dirección es Intermediación Vivienda, todo seguido y sin signo de acentuación, .juntaex, terminado en x, .es. Pero lo que hoy presentamos y que comienza su andadura a partir del día de hoy, lunes, es la central de llamadas, que será el punto de referencia al que acudir las familias para recibir la atención que precisan. El número de teléfono es el 924090616 y funcionará en un horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Una vez recibida la llamada de la familia, de la persona o de la unidad de convivencia, los datos serán enviados a una de las 4 oficinas de enlace que están situadas en Badajoz, en Mérida, en Cáceres y en Plasencia, y se remitirá a la oficina de enlace que más cerca se encuentre del domicilio de la persona que hace la llamada. Este servicio, como les decía, tiene como fin último la intermediación, pero también llegará y llevará la gestión del registro de demandantes de vivienda de promoción pública, de protección pública y de las viviendas pertenecientes a las bolsas de alquileres sociales o asequibles. En su corto tiempo de funcionamiento y con la estructura asimétrica que en este momento tenemos, estos 2 meses que lleva funcionando este servicio, le puedo dar como estadística que ha atendido a 124 familias, de las cuales 67 de ellos fuimos capaces de reestructurar su deuda hipotecaria y 38, además, le hemos asesorado en recursos de los que dispone la Junta de Extremadura para acceder a una vivienda digna y adecuada, que es el objetivo de este servicio. Paso a avanzarles ahora los datos del segundo proyecto, que es el Observatorio de la Vivienda de Extremadura, que tiene como fin último conocer el parque residencial de Extremadura con el objeto, como les decía, de que no haya gente sin casa y casas sin gente. Además de ese objetivo principal, quiere realizar un censo de este parque de viviendas y un estudio socioeconómico de los destinatarios de las viviendas. En el análisis que se está realizando del parque de viviendas de Extremadura se utilizan diversos datos y diversas fuentes. Se utilizan fuentes provenientes del Instituto de Estadística, fuentes del Ministerio de Fomento, pero también encuestas a ayuntamientos y a mancomunidades, así como visitas presenciales a distintos domicilios. Los principales avances de resultados son que en Extremadura, a fecha del año 2015, hay un total de 660.012 viviendas
lo que viene a suponer el 2,6% del total del Estado. De esas viviendas, el 65,5% son viviendas principales y el 34,5% son viviendas no principales. El 28,30% están en municipios de más de 50.000 habitantes. El 16,90% de las viviendas están en un municipio que tiene un tamaño de población entre 20.001 habitantes y 50.000 habitantes. El 20,30% están en municipios entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes. Y el 44,8% de las viviendas están en municipios inferiores a los 5.000 habitantes. Podemos decir entonces que el 55,2% de las viviendas son urbanas y el 44,8% son rurales. ¿Qué tipología de viviendas hay en Extremadura? El 57,5% de las viviendas que hay en Extremadura son unifamiliares, quiere decir donde vive una familia. Y el 42,5% son viviendas donde habitan varias familias, son plurifamiliares. El 5,1%, es decir, 33.000 viviendas, hemos localizado que tienen problemas de accesibilidad y el 7% de las viviendas tienen algún problema de conservación. Todos estos datos que les acabo de decir son del parque residencial de viviendas de Extremadura, ni público ni privado, del parque residencial de viviendas de Extremadura. Y solamente el 0,9% del parque residencial de vivienda en Extremadura pueden ser consideradas como infraviviendas. Además de este estudio, como les decía, que viene de diferentes fuentes, se están realizando encuestas a ayuntamientos y se están realizando visitas presenciales. A fecha de 18/11 del año 2016 se han realizado, entre visitas presenciales y encuestas a ayuntamientos y mancomunidades, un total de 12.776 encuestas, con una validez en el cuestionario muy importante. La validez del cuestionario es del 93,73%. En el 71% de los casos se ha entrevistado al adjudicatario de la vivienda y en el 35% a otros residentes de la vivienda. Por decirles la tipología de las personas que suelen ser usuarios del parque de viviendas público de Extremadura, suelen estar adjudicadas a personas entre 18 y 65 años, con un número medio de habitantes de 3,4 habitantes por vivienda, con algún tipo de ingreso basado en contratos temporales. Suelen ser viviendas de una media de 16 años en la construcción. La mayoría de las viviendas tienen el contrato de alquiler renovado y suelen hacer frente a las cuotas de alquiler. El 73% de las personas encuestadas estarían interesadas en comprar su vivienda y de ese parque público, ahora sí, menos del 24% de las viviendas necesitan reformas. Estos son los datos que les puedo avanzar de ambos y ahora, si les parece, abrimos un turno de preguntas sobre este o cualquier otro tema que tengan.
Consejero, preguntarle, ya sabe usted que a la radio nos gusta, más que nada la concreción por el tiempo de radio, bueno, me gustaría eso, un balance de estos datos de manera reducida desde la Consejería. ¿Quieres decir para utilizar el corte después? De tantos datos y demás, para ir directamente al grano. Lo voy a intentar hacer en menos de un minuto, que es lo que suelen decir las radios, ¿o qué? Bueno, yo creo que lo que tiene que quedar claro, y ahora es cuando empiezo con el corte, lo que tiene que quedar claro es, a partir de hoy ponemos en marcha una central de llamadas para los servicios de intermediación bancaria. El número de teléfono es el 924090616, donde habrá personal para atenderles y que puedan conseguir la intermediación con la entidad financiera con la que en algún momento pueden tener problemas de impago por no poder pagar su hipoteca. De la misma forma, quiero presentarles los resultados del Observatorio de la Vivienda, un servicio con el que estamos profundamente satisfechos, donde se han realizado más de 12.000 encuestas y visitas a los domicilios y donde, aparte de tener unas cifras de infravivienda por debajo de la media nacional, también tenemos que decir que hay muchas personas que puedan estar interesadas en ser propietarios de su vivienda, que ahora mismo están disfrutando en régimen de alquiler social o alquiler asequible. ¿Te ha gustado, Ya aprovecho que tengo el micro para preguntarle, no sé si todos los compañeros tendrán, sé que he hablado esta mañana sobre lo que ha ocurrido en Badajoz, pero para los que no lo tengamos, a ver si nos puede informar de lo ocurrido. Vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta más sobre este tema, y si no hay ninguna pregunta más sobre este tema, contesto sobre eso. Sí, buenas. Quería, sobre infravivienda, ha dado los datos, creo que se refieren a todo el parque de Extremadura, sí. Que define un poco qué consideramos por infravivienda, y luego no sé si tienen datos de vivienda vacía, o no sé si es que no lo ha dado o me he perdido en algún momento. Pues yo me cojo los datos y te los doy, porque yo sé que tú luego te analizas los papeles hasta por el canto, y entonces prefiero darte los datos exactos. En cuanto hay un 0,9% del parque de intervención prioritaria que está calificado como infravivienda. Te podemos facilitar las consideraciones de infravivienda que ha utilizado el cuestionario para hacerlo, ¿vale? No los tengo aquí. ¿La otra pregunta? Viviendas vacías. Viviendas vacías deshabitadas el 2,61% de los cuestionarios y de las visitas que hemos realizado. Pues si se han hecho 12.776, no tengo la calculadora a mano, pero un 2,61%. ¿Sí? Este centro de llamadas, buenas tardes. Este centro de llamadas, ¿qué problemas, también por tener un corte, qué problemas vienen a solucionar? Quiero decir, problemas de las personas de acceso a la administración, o que no sabían, a lo mejor, no tenían facilidades para acceder a la Junta, o que no sabían cómo hacerlo. Vale. Viene a solucionar todo eso que estás diciendo. Es decir, las personas, cuando tenían problemas para pagar su hipoteca, hasta ahora o se las arreglaban por su cuenta, o, si vivían en la provincia de Badajoz, acudían a alguna oficina de intermediación que se había puesto en funcionamiento por la buena voluntad de la Diputación con algunos de los ayuntamientos o de algunos ayuntamientos de forma aislada. Eso ocurre en la provincia de Badajoz, que hay 7 oficinas que están así, pero no ocurre en la provincia de Cáceres. Saben que como objetivo político nosotros tenemos que los desahucios sean cero para aquellas personas que no pueden pagar. ¿Qué es lo que viene a llenar este servicio de intermediación o este servicio de protección? Lo que viene a llenar es ese vacío que tenían esas familias que no podían hacer frente a su hipoteca como consecuencia de una aminoración de los ingresos por razón de la crisis
y que ahora nosotros le acompañamos una vez que han puesto en conocimiento de la Administración, en este caso en conocimiento del Instituto de Consumo de Extremadura, en conocimiento a través de esta central de llamadas, y les acompañamos para la negociación, la intermediación, el arbitraje que se establece con esa entidad financiera correspondiente. No sé si he contestado a la pregunta. Cuando estén los 24 puntos, que ya digo que necesitamos de los ayuntamientos y de la Diputación, pues además tendrán la vía presencial, porque estarán repartidos por toda la comunidad autónoma y seremos capaces de llegar por vía presencial a más sitios. Aún así, las estadísticas no son malas. Empezamos esta legislatura, a mí siempre me gusta recordar esta historia, empezamos esta legislatura entre la Secretaria General de Vivienda y yo haciendo una tarea prácticamente artesanal con las entidades financieras de casos que nos íbamos enterando. Pero ahora lo que hacemos es que esas familias que se encuentran en esta situación tengan un número del teléfono donde llamar en ese horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde para que puedan ponerlo en nuestro conocimiento y ya no sea un trabajo artesanal de esto, sino que sea un trabajo ya arreglado con un protocolo a través de esas oficinas de enlace inicialmente y que posteriormente pues se desarrollarán estos 24 puntos. Buenos días. Quería también algunos datos comparativos. En el tema de accesibilidad, el 5,1% tienen algún problema. Quería saber cómo se está en relación a la media nacional. Y luego quería saber si tanto en accesibilidad como en infravivienda, si se detecta algún tipo de diferencia entre vivienda urbana y vivienda rural. Y luego otra cosita, ¿la web cuándo está operativa? La web está ya operativa. Empiezo por esta última, que es la más fácil de todas. La web está ya operativa, lo que ocurre es que algunos servicios se irán incorporando a medida que vaya desarrollando, porque la web tendrá vida propia. Ahora mismo lo que tiene es, ahora mismo es menos interactiva que será finalmente, pero al menos información de lo que pretende este servicio sí que la tiene, ¿vale? Y además tiene información con respecto a cómo proceder. Posteriormente seremos capaces de incorporarle ese formulario para que también se pueda acceder a este servicio de forma telemática. Con respecto a la comparación de accesibilidad, no tengo el dato. No tengo el dato, por lo tanto no voy, porque también es muy variable las consideraciones de accesibilidad. Y cuando digo que requieren alguna actuación de accesibilidad, me estoy refiriendo a que determinadas partes de la vivienda pueden no ser accesibles o que determinadas instalaciones de la vivienda pueden no ser accesibles. No quiere decir que la vivienda no sea accesible en su totalidad, ¿vale? Esto quiero que quede absolutamente claro. Nosotros con quien nos tenemos que comparar es con el próximo reglamento de accesibilidad que estamos desarrollando. Y en el próximo reglamento de accesibilidad que estamos desarrollando es con el que tenemos que empezar a trabajar. Y luego, con respecto a urbano y rural, en el ámbito de la discapacidad, saben que además de la reforma del marco de atención a la discapacidad que tenemos previsto para el año 2016, deliberadamente hemos decidido apostar por un plan de acción que es discapacidad y medio rural. Porque así como las ciudades pueden estar más adaptadas si una persona quiere circular porque tenga una discapacidad funcional en silla de ruedas por la ciudad, en las poblaciones es más difícil. Por lo tanto, sí que hay una diferencia entre lo urbano y lo rural que pretendemos, a través del Plan de Acción en Discapacidad, solventarlo de alguna manera. Y tercera cuestión con respecto a esto. Animo a que se haga uso de las ayudas a la rehabilitación basadas en la accesibilidad y basadas en la eficiencia energética que, por primera vez, la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo ha puesto en marcha en esta legislatura. ¿Nos podría concretar el plazo de la puesta en marcha de esos 24 puntos de atención presencial?
Ha dicho en unos meses, pero ¿se puede decir, concretar un poco más? Puedo leer hasta meses, porque dependemos de la voluntad del ayuntamiento y dependemos de la voluntad de las diputaciones, y seguro que fallo si digo... A mí me gustaría que estuviesen antes de final de año. Pero tenemos que firmar convenios y tienen que pasar por los plenos, tienen que pasar por los plenos de diputaciones y de los ayuntamientos, y entonces, pues, donde dije un mes, pueden ser 2 meses. Entonces, prefiero no pillarme los dedos con este tema. ¿Hay más preguntas sobre este tema? Sí. Hola, buenos días. Quería aclarar el tema de las viviendas vacías. ¿Tienen el dato de qué número de viviendas sociales están en este momento vacías? Cuando me he referido en el 2,6%, me estoy refiriendo ya al parque público. O sea, que son viviendas... Entonces, la idea sería, con este censo, también que todas esas viviendas que en este momento no se están utilizando, también ponerlas a disposición de las familias. Sí, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que no haya viviendas vacías ni por parte de las entidades financieras, ni por parte del parque público de viviendas, ni por parte de nadie. Es decir, que no haya casas vacías en Extremadura y que se puedan poner a disposición de alquiler social o alquiler asequible. ¿Más sobre este tema? Paso a responderle a la pregunta que tenía la cadena SER. Se han producido 5 denuncias este fin de semana en el centro San Juan Bautista de Badajoz por supuestos abusos sexuales. La denuncia se ha puesto contra otro menor. Quiero insistir en esto, no ha sido contra trabajadores del centro, sino contra otro menor. Este fin de semana hemos adoptado la solución cautelar del menor que ha sido denunciado, al que se le ha denunciado y del que presumimos su inocencia, evidentemente, llevarlo a otro centro de Badajoz y que las 5 denuncias prosigan por vía judicial como debe ser. Lamento no poder entrar en más detalle porque son cuestiones que afectan a menores y están sujetas a la protección de datos. Nosotros colaboraremos con la justicia para esclarecer todos aquellos aspectos que sean necesarios y sustanciar cuanto antes las denuncias que se hayan puesto por vía judicial. ¿Más? Una precisión sobre este asunto. Tengo entendido que se ha hablado de un menor también fugado. No sé si es correcto. Sí, había 2 menores que estaban denunciados. ¿Está denunciado también o no? Sí, había 2 menores que estaban denunciados. Uno que está fugado y que ya dimos en su día, cuando se fugó, la orden de busca. Y otro que es el que hemos separado de ese centro. De todas formas, quiero remitirme a la presunción de inocencia de ambos y a la colaboración con la justicia para aclarar este tema.